El mapa del yoga. Bienvenidos, soy Manuel Navarro de Element Yoga School y en este espacio vamos a abordar con claridad y sencillez las inquietudes en el sendero del yoga. Y lo haremos a través de los aspectos más relevantes y de aquellas inquietudes que tú nos plantees. Comenzamos. Hola Element, Namaste, bienvenido a otro episodio del Mapa del Yoga, capítulo 21. Abordamos el enojo, el enfado. Pero antes me gustaría recordarte, elementyogaschool.com. Visítanos, es nuestra escuela semipresencial, ¿vale? Ahí tienes todo tipo de contenido y aclaraciones que refuerzan tu aprendizaje, ¿ok? Dicho eso, vamos a comenzar con este episodio que la verdad que llevo bastante tiempo para querer grabarlo. Ordenar y organizar lo que hay detrás del enfado, del enojo, no resulta fácil, sobre todo de modo personal, cómo gestionarlo hacia mí y cómo compartirlo contigo. Así que bueno, espero que podamos disfrutar mutuamente. Yo en este caso la exposición hacia mí mismo y tú, bueno, en esa escucha activa o pasiva que quieras dedicar. Y para empezar hablando del enfado y del enojo, querría hacerlo con una fábula, con una historia. Sabes que soy muy amigo de las historias y siempre muchos de los mejores aprendizajes se hacen a través de una historia. Y en esta historia resulta que una persona que se enfadaba y enojaba muchísimo, que era muy rabiosa, dijo, oye, esto yo necesito controlarlo de alguna manera, tengo que hacer algo. Y le recomendaron que fuera a visitar a un yogi que vivía en la colina que tenía la solución a su enojo, a su enfado. Entonces, este señor fue a visitarlo y tan pronto estuvo delante de él, el yogi le preguntó que qué le podía ayudar y le dijo que era una persona que se enojaba, se enfadaba mucho y que era muy iracunda y muy rabiosa. Y que qué podía hacer. Entonces el yogi le dijo, bueno, te voy a pedir un favor para de alguna manera liberarte ya de tu enojo, de tu enfado. La próxima vez que te enfades o que tengas rabia, ira, ven corriendo y enséñamela. Tan pronto me la enseñes, yo te aseguro que te la voy a quitar. Entonces el señor dice, vale, perfecto, se fue a su casa y al día siguiente o a los 2 días sucedió una situación que le enfadó un montón y tan pronto vio que estaba enfadado dice, jolín, con este enfado, ahora voy a ver al yogi. Entonces se dispuso y fue hasta donde el yogi estaba en la colina. Claro, el largo camino hacia donde el yogi habitaba, bueno, se le fue pasando el enfado y cuando llegó allí le preguntó el yogi, mira, ¿y por qué has venido? Dice, pues que porque estaba muy enfadado. Dice, sí, a ver, enséñame tu enfado. Dice, bueno, pero es que ya viniendo para acá se me ha pasado. Dice, entonces no estabas realmente enfadado. Bueno, si te ha pasado, a ver si la próxima vez vienes un poquito más rápido para que me enseñes tu ira, tu enojo. Y así volvió a suceder. Y en la siguiente ocasión que se enfadó, este señor corrió raudo y veloz a ver al yogi. Y lo mismo, en cuanto llegó, rápidamente el yogi dice, ya sé a qué has venido, por favor, enséñame tu rabia, enséñame tu ira. Dice, ya, maestro, pero es que ya se me fue, ya se me ha ido. Dice, vaya. Dice, pues la próxima vez intenta hacerlo un poquito más rápido y sobre todo intenta estar muy, muy enfadado, ¿vale? Que sea un enfado de verdad, de los grandes. Y se dio una coyuntura de que el hombre se enfadó muchísimo, muchísimo. De las veces que más se había enfadado, se incendió, no paraba de gritar y de romperlo todo y salió corriendo hacia donde habitaba el yogi, ¿no? Y tan pronto llegó, el yogi le preguntó, rápido, enséñame tu ira, enséñame tu rabia. Y el señor volvió normalmente a decir lo mismo. Dice, mira, es que ya se me ha pasado. Dice, bueno, pues yo no sé decirte cómo ayudarte a que no te enfades. Yo lo que creo realmente es que el enfado y la rabia es una cosa tuya y que me has mentido, que realmente no estaba enfadado. Pero maestro, que realmente estaba enfadado. Dice, entonces el tiempo, la espera, la distancia con el problema, parece que puede ayudarte en el enfado, ¿no? La conclusión de esta historia es el poner algo por medio en el enfado. No ser reactivo al enfado, sino salirnos de aquella situación que nos está enfadado para irnos a otro sitio, ¿no? Es como realmente la historia, aunque habla de enfado, habla de un mecanismo contra el enfado.
Y eso es lo que pretendo en este episodio 21 ya. Buscar mecanismos y formas de entender el enfado. Y primero hay que tener en cuenta que el enfado, el enojo no es un estado feliz. Y que creo que por donde habría que empezar a construirlo es por qué se produce el enfado, ¿no? Porque cualquier situación, cualquier persona, nuestra forma de ver la verdad va a ser que nos frustremos en primera instancia. Es decir, que la frustración surge como una respuesta a que las cosas no sucedan de la manera que nos gustaría que sucedan. Entonces no tenemos la capacidad de aceptación de que las cosas simplemente suceden como tienen que suceder, sino lo que visualizamos por el contrario es que las cosas no suceden como nos gustaría que sucedan. Eso genera en nosotros la frustración. Y la frustración, esa represión, torna en enojo. Dicho eso, lo importante es ver de qué manera podemos lidiar con el enojo. Y antes de hablar de ello, sí que me gustaría dejarte claro que no busque en este podcast ni en este episodio una receta mágica. Es una píldora mágica, no va a existir. Existen muchos recursos, muchas herramientas que el yoga pone a tu disposición para lidiar con el enfado, con el enojo, ¿vale? Pero hay que tener en cuenta que no existe una píldora mágica. Sí que me gustaría también aclararte que hoy en día parece que nuestra sociedad, la propia psicología dice no lo reprimas, hay que expresar el enojo. La propia sociedad en cómo vamos de forma rápida y compulsiva es que mostrar el enojo. Pero por el contrario existen otras tendencias espirituales como lo que es el yoga, como lo que puede hacer el budismo, que precisamente hablan de que el enojo es la peor de las emociones aflictivas. Fíjate lo que te digo, el enojo como detonante hacia cosas peores, rabia, ira y cualquier estado ahí todavía más peor, es la puerta. Entonces, puede destruir el enojo, el enfado, todo lo que te ha costado tanto construir. Una relación con una persona, un objeto, una cosa, unas relaciones con terceros, todo se puede venir abajo. Y fíjate que muchas veces en la sociedad lo sabemos, el enfado, lo que empieza con el enojo, cuando uno tiene un arma de fuego, acaba en una reacción y en hacer algo que la persona nunca esperó que fuera capaz de hacer. Entonces, el enfado, el enojo, secuestra nuestra parte emocional de una manera que se vuelve reactiva, con una visceralidad muy, muy, muy fuerte. Eso muchas veces en psicología es lo que llaman el secuestro de la amígdala, y hay que tenerlo en cuenta. Entonces, sabiendo que es una emoción tan aflictiva, nuestra forma de educarla o de buscar un antídoto contra ella puede venir de muchas maneras. Yo te voy a exponer mínimamente 8 y quizás alguna que otra más que salga, ¿vale? Entonces, podríamos empezar por cada vez que suceda o surja el enojo, es por darnos cuenta de que hay una sentencia máxima y es que así es la vida, es decir, las cosas van a suceder como tienen que suceder. Tú te enfades o no te enfades, va a suceder lo que tiene que suceder. Dentro del budismo a esto lo llaman el samsara, ¿no? El ciclo de vida y muerte que se va repitiendo. Vamos a ir viviendo buenos momentos, malos momentos que se van a ir sucediendo. Y sí que es cierto que en sí mismo la vida no es satisfactoria. Hay una carga emocional, hay una carga en sufrimiento inherente, que ya lo sabemos y lo hemos hablado muchas veces a través de los kleshas, que parte desde lo más medular hacia nosotros. Entonces, esa parte donde nacíamos y esa ignorancia de haber olvidado lo que realmente somos, induce y aumenta un poquito los estados de enojo. El enojo, cuando lo comprendemos desde el que las cosas van a suceder aunque no nos guste, cuando comprendemos esa situación del samsara, cuando comprendemos esa situación de sufrimiento inherente que tenemos, parece que es como un antídoto que nos permite que se minimicen esas situaciones, aunque las situaciones y las cosas no sucedan como realmente nos gustaría que salieran.
Luego, asimismo, otro de esos antídotos o de los mecanismos, herramientas que tenemos dentro del yoga es el cultivo de la paciencia. A mí esta me parece realmente la más importante. Sobre todo porque, aunque hablamos muchas veces de la paciencia en general, hay que tener en cuenta que sabiendo que es de la peor de las emociones aflictivas que hay, el poder contrarrestarla con un antídoto, ese antídoto no es ni más ni menos que la paciencia, la rabia y la ira se neutraliza con la paciencia. Y la paciencia hay que saber entenderla, porque hay que saber en qué términos uno desarrolla la paciencia. Y hay 3 áreas en las que la paciencia se puede desarrollar como antídoto al enfado. Porque los enfados hay que tener en cuenta hacia qué los proyectamos. Nosotros nos enfadamos muchas veces con personas, ¿verdad? Entonces, la paciencia la tenemos que desarrollar hacia un tercero, hacia otra persona. También el enojo y el enfado surge hacia las dificultades que nos plantea la vida, las contrariedades de que las cosas no sucedan como nos gustaría. De esa manera también hay que saber desarrollar paciencia ante estas dificultades. Saber poner cada cosa en su sitio, estas dificultades en la vida. Y luego hay otra parte que es la más difícil de todas, es paciencia con la verdad. Es decir, hay que realmente ser honesto con uno mismo. Y el no serlo permite que sea materia para que el enojo y el enfado también se da. Por tanto, la paciencia también como antídoto hacia ser realmente honestos con la verdad. Cuando nosotros nos dejamos arrastrar por el enfado nos hace débiles. Y muchas veces el enfado se proyecta en emociones más perturbadoras como pueden ser la ira, la rabia, gritar, enfurecernos. Entonces, hay que recordar que las emociones no se combaten con su misma... El antídoto del fuego no es el fuego. Entonces no podemos combatir el enojo con emociones aflictivas como gritar, como dejar que se desarrollen, que se magnifiquen, sino lo contrario, se tienen que buscar. Por eso la paciencia es la que funciona como antídoto contra el enfado, ¿no? Ya vemos que cuando hay frustración, pues nos sale el grito y tan difícil es controlar. Por eso es porque lo que es tan importante utilizar la paciencia. La paciencia, dicho de una forma metafórica, debería ser la espada con la que cortemos la cabeza al enojo. Eso funciona y suena muy bien. La paciencia también nos puede ayudar dándonos cuenta cómo el enojo se proyecta en nosotros. El enojo genera un montón de acciones físicas, pero en este caso, de momento, solo me gustaría decirte que observes rápidamente cómo respira el enojo, el enfado, ¿no? Esas respiraciones cortas, rápidas, rítmicas, superficiales, ¿no? Entonces, dentro de la paciencia, cambiar tu forma, tu patrón de respiración puede ayudar. Contar, como se solía decir, hasta 100 puede ayudar. Retirarnos del acto que nos enoja, nos enfada, puede ayudar. No quiere decir que sea siempre ni siquiera posible, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que, bueno, pueden ser antídotos que pueden servirnos para un momento dado. Escucha bien esto. No hace falta paciencia si no tienes ninguna emoción aflictiva entre las manos. Entonces, la paciencia es necesaria y surge cuanto más nos identificamos o más atacados nos sentimos. Entonces, si tú te fijas, podemos tener expectativas, eso no es malo, decir, oye, mira, yo espero hacer esto, hablar contigo y tener pues esta contraprestación, pues en toda índole de cosas uno espera. La expectativa en sí misma no es mala. El problema es que la expectativa cristaliza en aferramiento, ¿no? Esperamos ya de una manera en donde nos empezamos a aferrar, solo no queremos soltar, solo pedimos que las cosas salgan de una manera, ¿no? En el aferramiento lo que hacemos es ponerle una carga emocional a la felicidad, es decir, las cosas tienen que salir como yo quiero que salgan.
Entonces, cuando eso no sucede, se genera estrés. Y ante ese estrés surge el concepto de la esperanza. La esperanza siempre se dice que es lo último que se pierde. Dentro del mundo del budismo, la esperanza no se ve en una sola cara. La esperanza tiene una cara amarga y una parte oscura que su otra cara es el miedo. Entonces hay que tener en cuenta que cuando ya esperamos, lo esperamos y si no sucede, pues lo generamos y vivimos a través del miedo. Entonces hay una salida a esa expectativa la vivimos desde el aferramiento. Entonces hay que intentar simplemente distinguir una cosa es aferramiento y otra es cambiarlo por el optimismo, por un optimismo sano. Que el optimismo requiere ese puntito de, no sé si decirlo así, de desparpajo, de locura. Ese punto de no sé qué va a suceder, pero va a ser genial. Mañana va a ser un día fantástico. Pero claro, cuando ya de todo lo que puede suceder y lo que quieres que suceda con expectativas, solo quieres que suceda de una manera, ahí es cuando ya no te das opción. Entonces es mejor dejarlo abierto en términos de que va a suceder lo que va a suceder, lo que tiene que suceder, pero va a ser algo fantástico. Entonces el optimismo juega a nuestro favor a la hora de adornar un poquito la paciencia. Te recuerdo, porque me parece muy interesante entender que el enojo sucede muchas veces porque no somos congruentes con la verdad. El enojo sucede por las dificultades, ¿no? Porque no gestionamos las dificultades, no aceptamos las dificultades. Y el enojo también sucede contra un tercero. Siempre proyectamos el enojo en algo o en alguien. Es siempre hago una proyección hacia afuera, aunque el enojo lo sentimos nosotros, siempre hacemos el objeto del enojo algo externo, ¿no? Y de ahí también puede derivar a emociones como la venganza, aflictivas como querer hacerle daño a alguien, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, dicho esto, nos vamos a ir a ver otra de las herramientas o métodos para minorar el enojo. Y eso sería nada más y nada menos que el ser realista. Ser realista. Es decir, es ponerle la razón a trabajar para nosotros. Piensa que el enojo no puede ser una emoción aflictiva que viva en nosotros a largo plazo. Por algo muy sencillo, es porque con una persona enojada nadie quiere estar a su alrededor, ¿verdad que no? Entonces el enojo, simplemente buscándole sentido común, no, uno no puede estar enojado. Nadie quiere estar cerca de una persona enojada. Si tú estás enojado, ves que todo el mundo a su alrededor se aleja. Mira, yo te cuento una anécdota ahora que nadie nos oye. Yo tengo 2 perros, Manchas y Canelo. Cuando ellos, para mí se ha convertido en una forma de descubrir si hay enojo en mí, si hay enfado en mí, si hay frustración en mí. Porque su conducta hacia mí, cuando alguna de estas emociones aflictivas las tengo, su conducta es que ellos se alejan. No se acercan como se acercan normalmente. Los ves que están como, bueno, me acerco, no me alejo, bueno, lo voy a dejar en paz, me voy para allá, ya vendré más tarde. Qué interesante, ¿no? Entonces, pues igual que si tuviéramos unos perros, obsérvate cómo cuando te enojas, alejas. Nadie quiere estar contigo y bueno, pues mucho menos cuando ya se junta con la rabia. Y sobre todo porque cuando ya el enojo torna en rabia, ya vamos intentando buscar una justificación. Generamos y creemos que la rabia es un protector a nivel inconsciente, pero es lo contrario, de protegernos nada. Es justo algo que lo que hace es hacer arder más esas emociones aflictivas, ¿no? Y el enojo también desde el punto de vista del realismo hay que tener en cuenta que genera otras cosas como puede ser, y antes lo nombramos, un estrés muy fuerte en el cuerpo, una pérdida de apetito, una angustia vital, pérdida de sueño. Es decir, ante el enojo lo que hay que hacer es un análisis desde el punto de vista de este aspecto que estamos viendo, que es el ser realista, es un análisis de la situación, ¿vale? El pensamiento racional. Y desde el punto de vista racional solo existen 2 opciones. Yo las conté, no es que salieran de ese libro, pero en ese libro se ilustraban, ya lo conté una vez, Amy, el niño de las estrellas. Ahí se habla de 2 opciones, de decir, si lo que está sucediendo es cierto, pues ¿para qué te enojas? Y si lo que está sucediendo no es cierto, pues ¿para qué te enojas? No hay salida por el enojo, ¿no? Aún así es una reacción primaria y primitiva que todos tenemos. Para tu
o bueno, yo no sé si para tú o para mí, tranquilidad, es bueno saber que el Dalai Lama también se enoja, ¿vale? Y que en el enojo lo único que estamos haciendo es cubrir la necesidad de tener un enemigo para poder depositar nuestras propias insatisfacciones y lo que no sabemos resolver, ¿vale? Nos vamos a ver una cuarta herramienta, ya te he dicho las que hemos visto, es decir, hemos trabajado con la paciencia como antídoto, hemos dispuesto que la vida es como tiene que ser, los ciclos de samsara es como es, hay que aceptarla. Luego, por otro lado, el realismo, es decir, poner la mente ahí a nuestro servicio. Y vamos a ver una cuarta que es la de observar la mente. Observar la mente, y esta es importante en términos de que por la observación de la mente nace la meditación como antídoto. La meditación es uno de los mejores antídotos ante el enojo, ante el enfado, ante la ira, etc. Entonces, ante el enojo, vete al cojín. La meditación va a ser muy beneficiosa. Te familiariza además con los estados compasivos, te familiariza con la paciencia. Entonces, cambiamos esos pensamientos nocivos por pensamientos, los sustituimos por pensamientos positivos, por pensamientos compasivos. Y desde el punto de vista de por qué hay que atacar, no es atacar realmente, es por qué hay que asumir la meditación como mecanismo, como válvula de salida del enojo, es porque ante el enojo y el enfado, antes veíamos esa respuesta del estrés. El estrés lo primero que hace es generar rigidez. Entonces, cuando hablemos de meditación desde el punto de vista del enojo como antídoto, debemos dotar a esta meditación de una secuencialidad, una primera etapa de relajación. Vemos la quijada de una persona enojada y enfadada. Hay que relajar la mandíbula, hay que relajar los hombros, hay que relajar los puños, hay que relajar los brazos, hay que relajar el pecho, hay que bajar el esternón, hay que bajar el diafragma. Todas esas reactividades suceden por culpa del enojo. Entonces, en primera instancia, la meditación como mecanismo tiene que ir hacia la relajación del cuerpo físico, relajación muscular. Segundo, hacia la respiración. El enojo respira corto, respira rápido, respira superficial, ¿no? Pues hay que buscar una respiración con un patrón mucho más rico. Ya los que me conocen de respiración saben que cada estado aflictivo responde a una forma de respirar distinta. Entonces, hay que identificar muy bien cómo respira el enojo, cómo respira el enfado y sustituirlo por un patrón respiratorio abdominal. Dicho de una forma muy sencilla, es intentar observar que cuando inhalas, tu barriga es capaz de deformarse e hincharse, y cuando exhalas, tu barriga se recoge. En unas respiraciones lentas, largas, prolongadas. Y por último, en esa evolución, ese tercer punto sería sustituir el foco de nuestra atención, llevarlo a las sensaciones táctiles que luego nos deja el aire. Es decir, observar la respuesta que nos deja las sensaciones, el aire que inhalamos y exhalamos. Es decir, conectar con las sensaciones táctiles desde el cuerpo. Esa sería una maravillosa secuencia en la cual podemos meditar cuando estamos sumergidos en procesos de enojo, de enfado. Luego, un paso más, otra herramienta más, es decir, hay que encarar el enfado. Hay que aprender a nuestro enemigo, hay que saber qué es lo que nos enfada. Y hay que también tener en cuenta que de esa manera a lo que te enfada lo vuelves precioso. Puedes volver a tu maestro al propio enfado. Es decir, normalmente la reactividad de hacer algo contra el enfado, depositarlo a alguien o resistirnos, lo que hay que hacer es buscar lo opuesto. Es decir, si buscamos la venganza ante el enojo, el enfado, lo único que vas a hacer después, aunque no te des cuenta en ese momento, es sentirte realmente miserable por haber cedido de esa manera al enfado, haberlo podido magnificar y reaccionar ante él, ¿no? Entonces, como te digo, el objeto, el enojo, se convierte en nuestro maestro.
Y para esto, que es muy fácil decirlo para mí, hay que tener en cuenta que lo que puede hacer que conquistes el enojo también es la práctica. Cada vez que sientas el enojo, que lo mires, que lo escudriñes, que vayas respondiendo ante él. Y es que hay que practicarlo. Nadie se hace un gran yogi sin práctica. Nadie se hace un gran violinista sin práctica. Este enemigo tenemos que aprender a disolverlo. Hay que disolver el enfado. Es la forma de aprender de... Entonces, con humildad saber en cada momento que surja el enfado, que está ahí como prueba y caeremos en él como prueba si no somos capaces de trascenderlo. Luego me gustaría hacerte una mención, una cosita. Estamos hablando del enfado, es decir, cuando nosotros nos enfadamos, pero es cierto que hay veces que hay personas que se enfadan con nosotros. Y claro, nuestra reactividad ante el enfado es enfadarnos nosotros, responder, reaccionar, devolver. Y muchas veces nos tenemos que dar cuenta que compasivamente cuando vemos que alguien se enfada con nosotros, en lugar de reaccionar nosotros, lo que debemos de valorar es que quizás esa persona lo que está buscando o se le puede responder es sencillamente un lo siento, una compasión, darnos cuenta que se ilustra muy bien desde un ejemplo, es decir, si nosotros estuviéramos sentados en el borde de la piscina y alguien se cae a la piscina, nosotros estamos reaccionando ante las gotas que nos caen de esa persona que se cayó a la piscina, ¿verdad? Las gotas que nos salpican son lo que nos enfadan, cuando no hemos podido darnos cuenta que esa persona se ha caído a la piscina. Esa persona es la que realmente tiene una situación aflictiva mucho peor que la nuestra, pero nuestra reactividad es ante las gotas, ¿no? Las gotas están frías y uno responde ante ellas. Pues ahí tenemos que darnos cuenta muchas veces de cómo respondemos ante el enfado. Porque el enfado igual no es nuestro, es una reactividad que nosotros tenemos cuando alguien se ha enfadado con nosotros. Y el problema o la situación aflictiva la tiene la otra persona. Nosotros simplemente estamos respondiendo ante algo pequeño que nos salpica. Si en lugar de eso desarrollamos la compasión de decir, wow, esta persona se ha caído en la piscina, voy a ayudar a que salga de la piscina, a tenderle una mano, a hacerlo compasivamente, pese a que ineludiblemente en su enfado nos ha salpicado algo, es una forma diferente. Eso es lo que decíamos de aprender de nuestro enemigo. Pues así vamos repasando, ya vamos viendo que hemos hablado de aprender de nuestro enemigo, hemos hablado de observar la mente y ver cómo la meditación es una magnífica herramienta, del realismo, de utilizar la mente para ver la realidad tal como es. Hemos visto cómo conciliar y dejar que la paciencia sea uno de esos mecanismos. Y por último también hemos visto los ciclos de cómo son las cosas. Las cosas solo suceden como tienen que suceder, ¿no? Bueno, dicho eso, te voy a añadir tres más que yo creo que pueden ser muy... Es decir, nos pueden dar mucho empaque para poner el enfado en el sitio que le toca. Y es recordar algo que a mí me apasiona. Es el lema de la escuela, es, como digo, ese tatuaje que llevo de alguna manera no en la piel, sino en el corazón, y es que solo el cambio permanece. Hay que recordar esta impermanencia, ¿sabes? No podemos sumergirnos en que el enfado es una situación que se enquista y que va a quedar ahí para siempre, ¿no? Cuando piensas de esta manera en que solo el cambio permanece y que de esa manera vas a morir, cuando sabes que los días que tienes son contados, realmente piensa si ese enfado en la última instancia, en el último momento de tu vida, tendría valor. ¿Qué valor tiene el enfado que tenemos porque no nos dieron la fruta mal, porque se rompió un vaso, por lo que sea? Realmente, ¿qué valor tiene eso para que nos enfade? Eso no nos va a acompañar hasta nuestros últimos días, ni lo vamos a recordar. Entonces ponlo siempre, recuerda la muerte en esa impermanencia, para que veas el valor que tiene el enfado. Te ayuda a ponerlo realmente en su sitio. Si realmente te toca, ahí quizás ya tienes que trabajarlo de otra manera. Pero ves de esa manera, cuando miramos con la impermanencia, cómo el enojo se relativiza. Entonces no tiene muchas veces sentido ni malgastar energía ni aliento en esa forma de enojo, sino hay que disolverlo, hay que trascenderlo. El siguiente
que quiero abordar es lo que es ley de causa y efecto, la ley del karma, dicho de otra manera también, ¿no? Es más complejo que simplemente causa y efecto. Pero tanto lo feliz como lo horripilante es fruto del karma. En lo que sembramos, cosechamos. Las situaciones que vivimos todas son fruto de alguna causa. Entonces muchas veces el enfado no surge porque sí, es decir, sino porque no estamos maduros para afrontar determinadas situaciones. Entonces la reactividad, la respuesta, prepara el siguiente karma. Entonces fíjate muy bien cómo respondes a las situaciones que te puedan enojar, porque estás creando el karma futuro. El karma no es algo estático, es algo que se mueve y muta, que viene impuesto, que se genera y que respondemos y que es lo que nos va a llegar. Entonces, cuando lo vemos de esa manera es como decir, hey, antes de sumergirme en el impulso, la reactividad, el enojo y llevarlo a cualquier otro de los estadios del enojo, hay que pensar en el karma. El enojo está sucediendo por algo, una situación que se nos ha dado. Y si no somos capaces tampoco de aprender de ella, se nos irá planteando nuevas veces en la vida de distintas maneras a través de la ley del karma. Distintas personas, distintas situaciones, pero siempre la misma. Entonces, hasta que no aprendamos de ella, va a ir surgiendo y surgiendo y surgiendo, ¿no? Y luego, la última parte es, no sé si decirte así, despersonalizarlo, es decir, quitarnos la etiqueta del yo, porque esto me hizo, porque esto me sucedió, porque yo, ¿no? Entonces, cuando uno piensa desde el otro lado, es decir, desde el espacio, desde la vacuidad, desde el anti-yo, ¿dónde está el enojo? ¿El enojo dónde habita? Habita dentro de uno, pero la situación, la existencia no es enojar. Habita en uno, no es real. Es una percepción distorsionada, como dijimos, por la frustración que se lleva o se magnifica a otras áreas. Entonces, despersonalízate. Vete hacia la vacuidad. Es otra forma también de reaccionar y de minimizar los efectos del enojo. Claro, una vez vistas estas ocho formas de reaccionar, responder y minimizar o aprender del enojo, vuelvo a hacerte la misma historia del comienzo. Cuando surja el enojo, muéstralo. Muestra no es que simplemente grites y está, sino simplemente decirle, mira, mostrarle, como si te mostraras a ti mismo qué es lo que te enoja, qué es lo que te enoja. Y sin perder de vista los preceptos importantes de que la vida no sucede como nosotros nos gustaría que sucediera. Sucede como es. Vale, ahí ya tenemos el primero. Segundo, que aunque las cosas no sucedan como queremos, hay que aceptarlas. Y para eso la paciencia es un antídoto maravilloso, ¿no? Es como cuando el chico iba a enseñarle el enojo. Claro, iba pasando espacio de tiempo y ahí fue cultivándose la paciencia. Por otro lado, el realismo, es decir, mirar las cosas como son, no esconderlas o camuflarlas debajo de la parte emotiva, ¿no? No dejes que te secuestre la amígdala. La observancia de la mente lo hacemos con esa herramienta maravillosa que nos da el yoga, que es la meditación. Recuerda también la parte de esa rigidez, de esa forma de desembarazarnos del enojo, ¿no? A través de la relajación, de la respiración y de las sensaciones táctiles. Luego, recordar en nuestro enemigo, aprendamos de ese enemigo, del enfado, del enojo, de la rabia. Lo siguiente, recordar la impermanencia, y si te lo llevas a extremo, recuerda la muerte, es decir, ¿a dónde te vas a llevar eso? ¿Qué espacio quieres que ocupa en ti? Siguiente, el karma, es decir, lo que te quedes, de dónde viene, lo que cultivas y lo que te va a suceder depende de eso. Entonces, ¿cómo reaccionas de esa manera al karma, ¿no? Y despersonalízate, vacíate del yo. Las cosas no están sucediendo para ti, suceden. Y en este caso, pues todo por causa y efecto nos afecta. Pero hay que intentar que no sea el enfado la matriz esa. Entonces,
Espero que de esta manera, a través de estos 8 aspectos, podamos haber tocado hoy un poquito al enfado. Evidentemente esto se puede hacer de una forma mucho más profunda como en otros episodios. Creo que esto nos puede dejar simplemente pequeñas semillitas para ir trabajando alguna de estas píldoras o respuestas ante el enfado, ante el enojo. Y creo que lo más prudente es recordar que se produce por esa frustración, ¿no? Y cuando esta frustración, lo único que hacemos es generar ahí esperanza y expectativa de que cambie y que salga como nosotros queremos. Si solo damos esa opción, que las cosas sucedan como queramos, ahí vamos a caer poco, pronto o tarde después de la frustración y el enfado. Sustitúyelo, como antes dijimos, por el optimismo. Simplemente lo que va a suceder o esta situación me va a enseñar algo maravilloso. Tener ese punto de locura sana. Muy bien, pues nada, Element, aquí he abordado el enfado, otra de las emociones ahí duras, aflictivas, más poderosas. Espero que te haya ayudado. Si quieres cualquier comentario, cualquier aportación, hazla aquí en el podcast o en cualquiera de los medios donde lo hayas visto u oído. Un abrazo, Element. Namaste. Hasta otro ratito. Gracias por estar ahí y servirme de inspiración. Si te ha gustado, puedes ayudarme haciendo 3 cosas: suscribirte al canal, recomendarlo y escribirnos si tienes alguna opinión o algún tema que te gustaría que abordáramos. Puedes encontrar más información de quiénes somos en www.elementyogaschool.com. Un abrazo.